Fernando Maestre es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Alicante, investigador distinguido por esta misma universidad y director del Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global. Recientemente ha recibido el Premio Nacional de Investigación 2022 en Ciencias y Tecnología de los Recursos Naturales, un galardón que se suma a otros muchos que ha cosechado en todo el mundo. Es uno de los investigadores del cambio climático más influyentes. Nos recibe en el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Alicante. Fernando Maestre, muchas gracias por recibir al programa La Huella, investigador distinguido de la Universidad de Alicante y Premio Nacional de Investigación 2022 a las Ciencias. Enhorabuena lo primero por este galardón, que entiendo que no es fácil de conseguir. Bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad es que no es fácil. Un premio nacional es un reconocimiento muy prestigioso y vamos, somos pocos los investigadores, las investigadoras que hemos tenido la fortuna de recibir este reconocimiento, así que nada, muy contento. Estamos hoy en el laboratorio que diriges de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global, y para conocer un poco la labor de investigación que hacéis y también para hablar de aspectos que preocupan mucho al ciudadano de a pie, como es el clima, como es la desertificación y los cambios un poco que estamos padeciendo. Me gustaría, como este programa es muy divulgativo, que primero centráramos un poco lo que es el concepto de cambio climático y también la clasificación que existe de distintos tipos de suelo. El cambio climático, del que todos estamos oyendo hablar, pues no es más que los cambios que están ocurriendo en el sistema climático mundial debido a las acciones nuestras, a las acciones humanas. Una característica básica de nuestro sistema climático, gracias al cual la vida en la Tierra es posible, es lo que conocemos como efecto invernadero. Por eso hablamos todo el tiempo de emisión de gases de efecto invernadero. En nuestra atmósfera hay determinados gases, como el CO2, que lo que hacen es que cuando la radiación, durante el día nuestro planeta recibe radiación y por la noche esa radiación es devuelta al espacio. Lo que ocurre es que como tenemos nuestra atmósfera, parte de esa radiación es capturada por esta capa gaseosa y eso hace que la temperatura de nuestro planeta sea óptima para el desarrollo de la vida. Si no tuviésemos atmósfera, tendríamos temperaturas asfixiantes durante el día y muy gélidas durante la noche, porque toda la radiación, todo ese calor que nuestro planeta captura durante el día se pierde durante la noche. Pues claro, este efecto invernadero, que es muy beneficioso porque permite el desarrollo de la vida en nuestro planeta, claro, lo que está ocurriendo es que nosotros lo estamos amplificando debido a la quema de combustibles fósiles que contienen carbono, petróleo, gas. Cuando los quemamos, ese carbono lo emitimos a la atmósfera como CO2 y también como otros gases que también tienen efecto invernadero muy importantes, como puede ser el metano, y claro, estamos acumulando en la atmósfera todos estos gases y amplificando este efecto invernadero, con lo cual la temperatura del planeta en términos generales, se está calentando. Eso trae consigo otros cambios en otros parámetros climáticos importantes, como los vientos, sobre todo como la precipitación, y en líneas generales pues es lo que está haciendo que el clima esté cambiando de un modo como lo estamos viendo. Quería preguntarte también por esa clasificación del suelo, un poco la que realizáis vosotros, de suelo árido, semiárido. Hemos hablado antes un poco de similitudes o zonas geográficas para poder comprender bien a qué nos estamos refiriendo. Las zonas áridas a nivel global son muy importantes porque comprenden más del 40% de la superficie, entre el 41 y el 45, depende de la clasificación que consideremos, pero dentro de estas zonas áridas no son todas iguales, tenemos gradientes de aridez, ¿vale?, que van en función de menor a mayor de aridez. Iríamos de lo que lo llamamos seco subhúmedo. Imaginemos, por ejemplo, aquí en España, un ejemplo representativo sería la provincia de Castellón o Guadalajara, por ejemplo. De ahí pasamos al semiárido. Alicante es un ejemplo muy característico. De ahí aumentamos la aridez, iríamos a una zona árida, por ejemplo, Marrakech, y de ahí las zonas más áridas de todas serían las zonas hiperáridas, que son zonas en las que apenas llueve
y las que hay mucha demanda de evapotranspirativa. Por ejemplo, casos típicos son el desierto de Atacama en Chile, el desierto del Sáhara o el desierto del Gobi, que son como los grandes desiertos, ¿no?, que todos conocemos. 2022 va camino, según los datos y según los registros que existen, de ser el año más cálido para España. A mí me gustaría saber si esto es algo puntual o esto ha venido para quedarse. Los 8 años más cálidos desde que hay registros se han registrado los últimos 10 años y este año parece que vamos a pulverizar ese récord otra vez. O sea que vemos una tendencia muy clara hacia un aumento continuado de temperaturas que ha venido para quedarse. ¿Y cómo puede afectar a nuestra vida o, por ejemplo, a los cultivos o a las especies animales? Este aumento de temperatura va a afectarnos a todos y a los ecosistemas naturales de múltiples maneras. O sea, podemos estar aquí hablando ahora horas y horas de los efectos, pero bueno, yo voy a ser muy breve. Por ejemplo, a nosotros nos va a afectar directamente afecta directamente a nuestra salud. De hecho, este verano lo hemos visto, porque sí, es cierto, está aumentando. Cuando hace mucho calor, aumenta la mortalidad. Por una parte, es una cuestión fisiológica. A nuestro cuerpo le cuesta. Nosotros somos organismos que mantenemos nuestra temperatura estable, pero para que así nuestro organismo puede funcionar bien. Pero claro, nos cuesta mucho mantener la temperatura estable, bien cuando tenemos temperaturas muy frías o cuando tenemos temperaturas muy cálidas. O sea, cuando aumenta mucho la temperatura, nuestro cuerpo no puede autorregularse y puede llegar un momento que sufre lo que llamamos un síncope, un golpe de calor y podemos morir. De hecho, este año todavía no tenemos los datos actualizados, pero hay un exceso de mortalidad por golpes de calor. Para los cultivos y la agricultura, pues los problemas son múltiples. Por una parte, este ambiente más seco, con mayor aridez, lo que hace es que los cultivos tengan menos agua disponible. Por consiguiente, o lo regamos, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Y todo, sí, de carencia de... En Alicante no tenemos agua, ¿no? Y ya sabemos toda la problemática que tiene, cuestiones como el trasvase Tajo Segura y demás. O sea, aumenta la temperatura, disminuye la cantidad de agua disponible en el suelo. Pero es que además, estos aumentos que estamos sufriendo, o este verano, por ejemplo, como el que estamos viendo, ya está haciendo que determinadas plantas, determinados cultivos, se encuentren fuera de su rango óptimo de temperatura. Es decir, que ya son temperaturas para las cuales las plantas directamente se mueren porque no pueden vivir a esas temperaturas. Y en los ecosistemas naturales pues también está ocurriendo muchos efectos, ¿no? Este aumento de temperatura está afectando a las comunidades microbianas del suelo, está afectando también a la vegetación, sobre todo hay lugares que ya no van a ser adecuados, por ejemplo, para el desarrollo de árboles y que van a verse en las próximas décadas paulatinamente siendo reemplazados por vegetación con menos requerimientos hídricos, vegetación más herbácea, más arbustiva. Y por ilustrar de una manera gráfica, nuestros paisajes, aquí por ejemplo los paisajes de Alicante, se van a ir africanizando cada vez más. Y a nivel climático entiendo que también, ¿no? Y lo hemos visto, olas de calor consecutivas que hemos tenido este verano, danas fuera de temporada, incluso fenómenos a los que nosotros no estamos habituados o acostumbrados, como se citan tornados, tormentas tropicales. Entiendo que eso también se va a producir un poco derivado de todo este cambio climático, ¿no? Sin duda, el clima está cambiando. Estamos en octubre en manga corta. Ya. O sea, no es normal, ¿no? Que en octubre estemos a temperaturas que en algunos lugares de España superen los 30 grados a mitad de octubre. No es nada normal, ¿no? Del mismo modo que no es nada normal el verano que hemos sufrido, ¿no? Con una ola de calor tras otra y con estas noches tropicales bochornosas, ¿no?, que hemos sufrido aquí en Alicante, ¿no? Y también, pues eso, ahora tenemos danas fuera de temporada. El mar Mediterráneo, por ejemplo, este verano se ha calentado muchísimo, con lo cual aún estamos en riesgo de sufrir una gran dana, ¿no? Todavía es muy difícil de predecir, ¿no? Sí. Pero que tenemos las condiciones para que esos fenómenos ocurran, y en general el sistema climático se está volviendo como un poco más extremo. Esto no quiere decir que a partir de ahora todos los veranos sean como este que hemos vivido, pero sí, paulatinamente, la frecuencia de estos veranos que antes ocurrían una vez cada 500 años, pues ahora vamos a tener estos veranos una vez cada pocos años. O sea, y este es el clima, me gusta decir, con el ejemplo no es muy bueno, que lo que hemos visto este verano es un tráiler, un anticipo de la película que es El clima del futuro, que ya lo tenemos prácticamente aquí encima. Quería que nos comentaras también qué hacéis en el laboratorio, un poco las líneas de la investigación y sobre todo algún proyecto destacado que hayáis realizado. Pero el principal foco de nuestra investigación es global. Hacemos trabajo de campo con
colaboraciones con colegas de más de 30 países en todos los continentes, excepto la Antártida todavía no hemos llegado, y algunos, por ejemplo, proyectos recientes, relevantes de este ámbito global. Por ejemplo, me gustaría destacar dos muy brevemente. Uno es que, de hecho, se publicó este verano, hemos cuantificado la extensión de los bosques de las zonas áridas del mundo utilizando herramientas de inteligencia artificial, algo que nunca se había hecho. O sea, hemos proporcionado como el mapa de distribución más preciso de todos los que se han generado hasta la fecha, y utilizando los últimos modelos climáticos y socioeconómicos hemos cuantificado, en base a distintos escenarios de gases de emisión de efecto invernadero, o sea, qué zonas de nuestro planeta, zonas áridas de nuestro planeta van a ganar bosque, cuáles van a perder y cuáles se van a mantener. Y luego otro proyecto muy importante que hemos terminado recientemente y que estamos ahora empezando a trabajar los datos es cuantificar los impactos del pastoreo, que aquí en Alicante es una actividad ya que ha desaparecido, es residual, pero que en el conjunto de zonas áridas del planeta es el principal uso de la tierra, o sea, el principal sustento y modo de vida de más de 1.000 millones de personas en todo el globo. Y hemos evaluado los impactos conjuntos de aumentos en la intensidad de pastoreo, es decir, que haya más animales comiendo vegetación, y el aumento de la aridez, utilizando el gradiente natural de aridez que tenemos en nuestro planeta, para ver los impactos de estos aumentos conjuntos de aridez y de pastoreo en la biodiversidad, en los suelos y en la capacidad que tienen los ecosistemas áridos de proporcionarnos servicios fundamentales, por ejemplo, como forraje para el ganado, leña para combustible y la construcción de viviendas, que aquí en España es residual, pero en otros países es muy importante, sí, sí. Y otros aspectos fundamentales, por ejemplo, como la capacidad de los suelos de secuestrar carbono o de mantener su fertilidad. Son nutrientes que permitan el crecimiento de la vegetación. Y me gustaría acabar la entrevista con un mensaje un poco esperanzador. Ya sabemos que el cambio climático está aquí, ha venido para quedarse, pero sí me gustaría saber si como ciudadanía y desde los gobiernos hay algo que podamos hacer para mitigar esto. Entiendo que sí que hay medidas o pequeñas iniciativas o grandes que podamos acometer. Sin duda, se pueden hacer muchísimas cosas para mitigar el cambio climático y adaptarnos al mismo. O sea, como ciudadanos podemos hacer todo lo que hagamos por descarbonizar nuestro día a día, va a ser beneficioso tanto para la lucha contra el cambio climático como también la lucha de problemas asociados como la degradación de la tierra, la desertificación. Cosas muy sencillas, utilizar el transporte público en detrimento del vehículo privado, comer más fruta y verdura y menos carne, sobre todo carne roja. En la medida de lo que sea posible, comer fruta y verdura de temporada, que generalmente es más local, ha recorrido menor distancia para llegar a nuestras casas. Es fundamental consumir menos. O sea, necesitamos cambiar de móvil cada 6 meses o cada año, o cambiarnos de ropa cada pocas semanas o pocos meses, seguramente no. O sea, llevar los productos que tenemos hasta el máximo de su vida útil. Es muy importante fomentar la economía circular, el reciclaje, pero el reciclaje no nos va a salvar. El reciclaje tiene que ir ligado de la mano de una reducción del consumo. Por ejemplo, como consumidores podemos empezar a consumir energía verde, bien aquellas personas que tenemos tejados en propiedad, poniendo placas solares, que además ahora mismo, tal como están los precios de la energía, es además económicamente muy rentable, hay un boom de instalaciones. Y luego, del mismo modo, si no tenemos posibilidad de tener placas solares, sí que podemos tener nuestro servicio con compañías que nos garantizan que nuestra energía sea 100% renovable. También muy importante, ahorrar agua. En Alicante es fundamental que usemos el agua de la manera más juiciosa posible, o sea, nada de bañarse, ducharse. En las ciudades se pueden hacer también muchísimas cosas, y obviamente aquí ya de la mano de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos y nacionales, y pannacionales, supranacionales como la Unión Europea, que es, tenemos que empezar a adaptarnos al clima del futuro que ya está aquí. Y un aspecto clave para la adaptación al cambio climático en las ciudades es aumentar las zonas verdes, aumentar la cantidad de sombra. La sombra es fundamental. Por desgracia, nuestras ciudades en las últimas décadas se han diseñado pensando en los coches, no en las personas. Y como resultado, tenemos muy poca sombra. O sea, ahora mismo en Alicante, pasear en verano a las 12 del mediodía va a ser imposible. Entonces, necesitamos
incrementar el nivel de sombra de las ciudades, y no hay mejor manera de hacerlo con árboles y con zonas verdes. Porque además, y eso cada vez hay más estudios que lo demuestran, el estar cerca de zonas verdes tiene efectos muy beneficiosos sobre la salud a todos los niveles. Sí. Y también, obviamente, pues tenemos que empezar a hacer obras de infraestructura, por ejemplo, como los parques de inundación, los tanques de recogida de tormentas, para, por una parte, evitar riesgos asociados al nuevo clima que estamos teniendo, como las lluvias torrenciales cada vez van a ser más torrenciales, y por otra parte para poder aprovechar ese agua que cada vez más escasa, por ejemplo, para el riego de parques y jardines. Pues muy interesante, nos quedamos con las recomendaciones y este mensaje, bueno, de esperanza entre comillas. Muchas gracias, Fernando Maestre, por atendernos y por todas estas explicaciones. Muchas gracias a vosotros.